Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me oyen? Buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas profe. noches a Noches, profe. todos, Buenas ¿cómo noches, profe. están? Buenas noches. Prendan las camaritas. ¿Cómo van? Miremos si están todos en Discord. 28 personas. Casi que están todos los que están aquí asistiendo a clases. Son 32 matriculados, pero me imagino que hay gente que ni se ha enterado. Juan Sebastián, Valeria, Nelitza. ¿Ve? Nombre raro. Camarita. Profe, yo la tengo encendida. Ah, cierto, Valeria. Ya se me olvida. Ok, perfecto. Entonces estamos todos. Bueno, la clase pasada. La clase pasada vimos lo siguiente. Vimos la resta de vectores, que es muy similar a la suma de vectores, ¿no? Lo único que vimos es que no es conmutativa. Eh, Vimos también el producto. Uy, un segundito. Por motivos del móvil no me deja. Kevin, pero ya tiene el link. Sí, profe, ya lo tengo. Lo tengo Perfecto. guardado en un chat de WhatsApp. Ok, listo. Tenemos aquí el producto por un escalar, el cual nos va a llevar eventualmente al cálculo del vector unitario. De hecho, aquí ya está definido. Nos falta es saber exactamente qué es, ¿no? ¿Cómo sería en letras? Nos falta del producto escalar, ya vimos todo. Vimos que es un producto que da igual. Es decir, da igual si hago A.B o B.A. Es decir, es conmutativo. No lo coloqué por acá en ningún lado. ¿Listo? Es un producto conmutativo y lo hicimos proyectando A sobre B y también proyectamos B sobre A y me dio exactamente lo mismo. También que es un producto que cuando los vectores son perpendiculares, la sombra o la proyección que deja es cero. Y cuando los vectores hacen la misma línea, viven en la misma dimensión. Así que lo único que necesitamos hacer es hacer el producto de sus magnitudes A.B. Es decir, la magnitud de A y la magnitud de B. Y se puede sacar también por el coseno. Claro, cuando el coseno es cero, pues cuando el ángulo es cero, el coseno me da 1. Así como el producto por un escalar me llevó al vector unitario, este producto escalar o producto punto me va a llevar también a otra cosa. ¿Qué sucede si el producto punto es entre un vector por el mismo vector? Bueno, reemplazamos acá. Me daría la magnitud de A por la magnitud de A, es decir, A cuadrado. ¿Y cuánto me da el coseno del ángulo 0? Porque si es el mismo vector, el ángulo entre los dos vectores es 0. 1 también. Por lo tanto, ese cálculo, el del producto punto entre dos vectores, a mí me va a llevar a definir qué es la magnitud de un vector. A punto A, y para sacar aquí pues la magnitud, saco la raíz al otro lado. ¿Listo? Esta es la magnitud de un vector. ¿Qué necesitamos para sacarla? Luego vamos a ver exactamente qué es el resultado por componentes de A punto A. Esta es la magnitud de un vector. Ya reorganizo un poquito. Listo. Ya que tenemos esto completo, es decir, ya vimos el producto punto o producto escalar. Miremos este. Recuerda que el nombre, de hecho los dos nombres se escogen por dos cosas diferentes, ¿no? El primero es porque el producto da un resultado vectorial, es decir, da
un vector. El producto vectorial da como resultado un vector. Así de sencillo. Y el operador que se usa para definirlo es una cruz. Es decir, ese producto lo puedo escribir aquí rápidamente como A cruz B, teniendo en cuenta su operador. Y va a ser igual a C teniendo en cuenta su resultado. Esa es toda la definición que podemos hacer de producto vectorial o producto cruz. Casi que por el momento. ¿De acuerdo? Por componente vamos a ver que hay un poquito más de detalle en estas cosas. Bueno, si nosotros hacemos eso, podemos hacer un dibujito de dos vectores y yo creo que voy a utilizar este eje. Listo. Voy a dibujar en el eje XY dos vectorcitos. Aquí tendría mi vector A y aquí tendríamos el vector B. A y B. Bien. Resulta que el resultado de este producto es otro vector, pero es un producto que no vive acá. Me explico. Si yo quiero calcularlo, tengo que hacer una regla que de pronto no le va a servir a las personas que les falte una mano. Dame un segundito. Ay, se me fue. Ok. ¿Qué es este? La regla de la mano derecha. Ok. El resultado de un producto cruz gráficamente se puede calcular con la regla de la mano derecha. Miren, hay dos maneras de hecho de poner la mano. Una en donde usted coloca la mano en esta ubicación y el dedo índice le está apuntando en la dirección del primer vector que usted va a operar. En este caso sería el vector A. El vector A. ¿En dónde va el dedo? Este es el dedo índice, es el anular, creo. Bueno, el dedo anular va en dirección perpendicular, ¿cierto? Como cerrando. Y el dedo gordito va apuntando en dirección en la cual va a dar el resultado. Entonces, si A, por ejemplo, va entrando al tablero, pongamos, y B va en dirección horizontal, entonces el vector resultante irá hacia arriba. Cuando yo tengo este plano, yo podría llegar a colocar mis dedos en esa ubicación. Entonces A iría, pongamos, casi que a la derecha, ¿no? B iría hacia arriba y el resultado iría saliendo del tablero. Pero es difícil llegar a dibujar ese vector B en un plano en dos dimensiones, porque es una hoja de papel. Al fin y al cabo, pues, ¿cómo vamos a sacar algo o meter algo de la hoja de papel? Es un poquito complicado. Pero sí podemos llegar y dibujar esos dos vectores en un eje que sería tridimensional. Lo puedo hacer un poquito más grande. Y le colocamos los ejes según la convención tridimensional. En la convención tridimensional cambia un poco. El eje X es el que va saliendo del tablero. El eje que va horizontal ahora es el eje Y. Y el eje que va hacia arriba es el eje Z. ¿Por qué esa conversión de ejes tan extraña? Bueno, imagínense que este es el plano, ¿cierto? Entonces tenemos acá Y y acá tenemos X. ¿Qué pasa si yo llego y acuesto ese plano de esta manera? Y sigue siendo la altura de la hoja, X sigue siendo la base, pero ahora va entrando al tablero o saliendo del tablero. ¿Y qué queda hacia arriba? El eje Z. Es lo mismo que ver un plano X y Y de frente, voltearlo un poquito y acostarlo. Sigue siendo el plano XY, solamente que ya no es, por así decirlo, lo más importante. Ahora también lo importante va a ser la altura que vamos a tener. Entonces escoger una hoja de papel, dejar de mostrárselas a ustedes y acostarla. ¿De acuerdo? ¿Podemos llegar a dibujar esos vectores? Sí. El más sencillo, el más fácil de dibujar sería de pronto el vector B que va en dirección del eje Y. Total. 4. Y ese sería mi vector B. ¿Cómo hago para dibujar A? Muchas veces cuando queremos dibujar un vector es muy útil proyectar su ubicación, ¿no? Entonces hacemos una proyección desde el eje X hasta la ubicación y desde el eje Y hasta su ubicación. Para el eje tridimensional es casi que una necesidad. Es decir, tengo que proyectar la ubicación en el eje y la ubicación en el eje X. Y donde se crucen esos dos puntos está el vector A.
¿Listo? Puedo calcular el producto cruz en cualquiera de los dos ejes. Es decir, yo puedo llegar y siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? A, recuerden que casi que va saliendo del tablero, así que me tocaría rotar la mano un poco. Rotarla y bueno, efectivamente A va saliendo, me está apuntando a mí, no a ustedes. Creo que mi dedo está un poquito oculto. Por ahí. Bueno, B va en dirección horizontal, va hacia mi derecha y Z va hacia arriba. Es decir, el vector C va hacia arriba, es decir, C va en dirección de Z. Esa sería mi respuesta. ¿Listo? Ok. ¿Qué pasaría si ahora yo quiero hacer B cruz A? Es decir, quiero cambiar el orden del producto. De nuevo, viendo la regla de la mano derecha, la regla de la mano derecha no es una regla absoluta en el sentido de que siempre tenga que ser el primer vector A. La regla lo único que me está diciendo es que el primer vector tiene que ir en el dedo que usted está señalando. Por lo tanto, si yo intercambio B con A, mi primer dedo, el dedo índice, tiene que señalar es al vector B. Por lo tanto, va hacia arriba. Si yo quiero compararlo con este que está en el plano. ¿Listo? Entonces ese dedo va hacia arriba. ¿Hacia dónde va el otro dedo? En dirección de A. Quiere decir que ya no va en esta dirección. Va en esta dirección. Y si es así, entonces el dedo gordito va apuntándolos a ustedes. Es decir, va entrando al tablero. Y si va entrando al tablero, incluso podría llegar a hacer el otro, pero me tocaría invertir la mano. No me toca no puedo de otra. Mi dedo índice tiene que apuntar hacia el vector B. Mi dedo anular tiene que apuntarme a mí y no hay de otra. El dedo gordito tiene que ir hacia abajo. Por lo tanto, el vector resultante, es decir, el vector D, va en menos Z. ¿Listo? ¿Qué podemos concluir solo con esto? Ya no es conmutativo. No es un producto conmutativo como si lo es la suma y como si lo es el producto escalar. El producto vectorial se parece un poco más a la resta en el hecho de que no es conmutativo y se parece todavía más a la resta en el hecho de que el vector C tiene una relación con el vector D, que son el misma magnitud, pero están en dirección opuesta uno del otro. Este es el mismo resultado que obtuvimos con la resta. ¿Ok? Bueno, ¿podemos hacer algo adicional? Sí. Resulta que este producto cruz o producto vectorial tiene asociado algo gráfico. Y lo que tiene asociado gráfico es que yo puedo dibujar aquí esta figura geométrica. Puedo llegar a hacer la proyección de A donde termina B y la proyección de B donde termina A. ¿Qué figura geométrica se me está formando acá? Entre esos límites, entre las dos líneas moradas y los dos vectores. ¿Alguien sabe? Un paralelogramo. Bueno, muy bien. Si yo llego y cojo y relleno esa figura, es decir, a mí me interesa es el área de esa figura, resulta que esa área, esta área como tal, va a ser la magnitud de este vector. Es una propiedad del producto vectorial o producto cruz. Entonces, ya que es la magnitud de este vector, de pronto me interese escribirla en términos de dicha magnitud. Es decir, esa magnitud de C o magnitud del vector C es igual, va a ser igual a la magnitud del resultado del producto cruz. ¿Ok? Todavía falta algo más.
¿En qué punto sería esta área más grande? Yo le digo algo, el área más cómoda para él es si este vector B y este vector A forman 90 grados. Porque ya no estamos hablando de una figura un poquito extraña, sino la más común de todas, ¿no? Un rectángulo. Y el rectángulo tiene un área mucho más grande. ¿Qué pasa si A yo comienzo a acercarlo, acercarlo, acercarlo y casi que lo dejo pegado con B? Es más, ¿qué pasa cuando yo pego A con B? Es decir, que van en la misma dirección. ¿Qué tipo de área se me forma cuando tengo dos vectores juntos, paralelos? El área máxima. Ojo, pilas que sí, los dos conceptos son relevantes, pero son completamente opuestos, ¿no? Hablar del área máxima o del área cero. ¿Qué área se me va a formar cuando los dos vectores son paralelos? El área máxima. ¿Segura? Un valor máximo, pero me confundí con esto. Pilas. Porque cuando yo tengo dos vectores juntos y tú intentas formar un paralelogramo, te vas a dar cuenta que no puedes, porque no tiene ninguna clase de altura. Es decir, cuando tienes dos vectores juntos, el área disminuye. De hecho, no voy a dibujar cuando el área disminuya, pero sí voy a dibujar aquí una exageración. Es decir, voy a colocarlo el vector A casi que muy cerquita. ¿Listo? Así que si voy a hacer la proyección, sería una cosa por acá. Ahorita lo borro, esta cosa no me interesa tenerlo. Aquí tengo la proyección de B y sería más o menos esta área. Esta área es mucho más pequeña que el área morada y va a ser mucho más exagerado, mucho más terrible, el área mucho más pequeña cuando A esté totalmente en la dirección de B. Esa área va a ser 0. Resulta que el producto vectorial está diseñado para ser casi que complementario con el producto punto. Es decir, este resultado también va a ser la magnitud del vector A, también va a ser la magnitud del vector B, pero va a ser complementario. Ya no vamos a trabajar el coseno del ángulo entre los dos, vamos a trabajar el seno del ángulo entre los dos. La función seno y coseno es complementaria, ¿no? Siempre que vamos a tener donde una es mínima, la otra es máxima. Donde una es máxima, la otra es mínima. En fin, siempre se complementan. Y para eso, por supuesto, pues me interesa el ángulo entre los dos vectores. Así que este ángulo se vuelve una vez más relevante. El ángulo entre el vector A y B. Pero vamos a ver que este C, que me representa un área, va a ser lo siguiente. Si el vector A es perpendicular al vector B, pongámoslo como el producto cruz. Ah, no, mentiras, la magnitud del producto cruz. Mejor. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es el seno? ¿Cuánto es el ángulo, perdón, cuando dos vectores son perpendiculares? Bueno, 90 grados. ¿Y cuánto me da el seno de ese ángulo de 90 grados? ¿Ni idea? 1. 1. Por lo tanto, ¿qué me queda? La magnitud de los dos. ¿Será cierto? ¿Será que gráficamente estamos de acuerdo con ese resultado? De hecho, sí. Porque ¿qué es esta ecuación? A por B. El área de un cuadrado. Si A está totalmente acostado en el eje X, lo único que vamos a tener es base por altura. A por B. ¿Listo? ¿Cuánto es el ángulo interno de un cuadrado, de un rectángulo? 90 grados. Así de sencillo. Cualquier ángulo que usted mire interno de un rectángulo va a ser siempre 90 grados. ¿Y cuál es la ecuación para alargar un rectángulo? Base por altura. Más. ¿Qué pasaría entonces ahora si el vector A es paralelo con el vector B? Yepa. ¿Cuánto me da ese resultado? No me olviden de el chat.
¿Cuánto sería? ¿Qué opinan? Ya lo hablamos. Sí, 0. Tal cual. Miren estos dos resultados. Si son perpendiculares, el área es la de un... Bueno, el resultado, al menos de C, sería A por B, ¿no? Lo más grande que se puede llegar a dar. Porque está modelado por una función trigonométrica, seno o coseno, que están definidas entre -1 y 1. Entonces, si tenemos un resultado en el cual la función no aparezca como un 0,5, 0,9, 0,80 y algo, es un éxito. Mejor dicho, fue 1. Entonces, esto es un éxito. Es el valor más grande que vamos a tener. O 0, si son paralelos. ¿Y qué resultado o relación teníamos no para este, sino para el producto escalar? El opuesto. Si eran perpendiculares, ese resultado era 0. Y si eran paralelos, ese resultado era el máximo. Al producto escalar le sirve que dos vectores vayan en la misma dirección, pero no le sirve que sean perpendiculares. Al producto vectorial le sirve que sean perpendiculares, pero no le sirve que vayan en la misma dirección, no le sirve que sean paralelos. ¿De acuerdo? Estos dos productos son bastante complementarios, donde uno es mínimo y el otro es máximo. Los resultados, por supuesto, son diferentes. ¿Por qué? Porque están hechos así. Y están hechos por una sencilla utilidad. Resulta que este producto vectorial es el que me define a mí los espacios vectoriales y en qué orden tienen que estar los espacios vectoriales. Si este vector A estuviera completamente sobre X, de hecho cualquier par de vectores sobre el plano XY, pero supongamos que este vector A está completamente sobre X, y yo hago el producto cruz con uno que está sobre Y, siempre va a caer en el eje Z. ¿Cómo se define de hecho el eje Z? Con una operación vectorial entre un vector unitario, pero pongámosle un vector cualquiera, en de X con uno en Y, y ahí es que me da la ubicación del eje Z. Por eso es que es tan grave cuando algunas personas dicen, profe, es que yo definí X hacia allá. Es decir, cambió este eje y lo colocó hacia adentro, porque le parece más fácil, porque decidió invertir el eje y ya. Sucede que entonces cuando haga el producto vectorial entre X y Y, no le va a dar Z. Le va a dar el vector en dirección -Z. Está cambiando la definición algebraica del espacio vectorial, de las cosas más básicas que hay. Entonces no se puede llegar a hacer eso. ¿De acuerdo? Si se dice en algún ejercicio, mi X lo voy a definir para el otro lado, se tiene que volver a redefinir o Y o Z. Es decir, volver a redefinir el espacio vectorial acorde a eso, porque se tiene que seguir cumpliendo el producto vectorial. Si no, entonces estoy dañando una de las operaciones más básicas que hay en el álgebra. ¿Ok? Bueno. Listo. Con eso, nosotros terminamos casi que con los vectores analizados gráficamente. Lo siguiente sería volver a ver los vectores, pero por componentes. Hay operaciones que me voy a pasar por alto, como la resta. ¿Por qué? Porque es una bobada. Vamos a ver la suma y la resta es lo mismo, pero con menos. ¿Listo? Para que nos rinda un poquito más. Y de pronto me voy a limitar al menos para la primera parte, porque quiero que les quede un poquito claro la geometría a un eje en 2 dimensiones. Pero no se extrañen si al final la respuesta pues toma en cuenta la tercera cuando ya vean que funciona para X y para Y. Vale. Voy a dibujar aquí en el eje cartesiano un vector. ¿Listo? ¿Por qué ya es importante el vector en el eje cartesiano? Y no como lo teníamos antes suelto por el mundo. Porque suelto por el mundo, si bien es cierto que él sigue estando definido por su magnitud y su ángulo, es decir, el vector A lo puedo escribir en términos de la magnitud y el ángulo que él tiene. Es cierto que cuando yo lo coloco en el plano cartesiano, yo puedo llegar y mirar cuántos son las componentes en X y las componentes en Y. Y eso lo puedo hacer gracias a la magia de una de las operaciones que ya estudiamos, la suma de vectores. ¿Estamos de acuerdo en que la suma de esos dos vectores gráficamente me da o no? ¿Sí o no? Sumar esos dos vectorcitos que acabo de colocar. No están nombrados todavía, pero es un vector que solo tiene una componente en el eje X
y otro que solo tiene una componente en el eje Y. ¿Qué estoy haciendo? Estoy cogiendo ese vector original y lo estoy partiendo en dos. Y efectivamente, cola, cabeza y trazo el vector. Sí, me está cumpliendo con todo lo que vimos de suma de vectores. ¿Cómo voy a llamar al de abajo? Pues también lo voy a llamar A, pero es un A que solamente está en X. ¿Cómo voy a llamar al que está vertical? Pues también lo voy a llamar A, pero es un A que está solo en Y. No estoy haciendo nada raro o espectacular. Lo único que estoy diciendo es que el vector A puede ser formado por la suma de dos vectores, uno en X y uno en Y. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí o no? Bueno, pues resulta que nosotros podemos seguir dividiendo las cosas todavía más. Un segundito. Listo. Bien. Voy a sumar esos dos vectores, pero yo no quiero escribir siempre este vector. ¿Y qué pasa si A de alguna manera crece el doble? Volver a escribir este vector dos veces queda como fastidioso. Yo lo puedo generalizar un poquito más y lo puedo generalizar gracias a algo que ya definimos antes, el vector unitario. Entonces voy a... Le pegué. Qué maravilla. Bueno, me voy a desplazar a esta diapositiva y voy a copiar esto. ¿Ok? La definición más básica del vector unitario y la voy a pegar aquí al ladito. Bien. Resulta que sí, yo puedo escribir este vector AX como la magnitud de X, es decir, qué tan grande es, que en este caso será 5 unidades, por un vector unitario aquí chiquito, que estaría en X, ¿no? Quiere decir que yo podría hacerlo por acá. AX como vector va a ser igual a A por AX unitario. Y podría hacer lo mismo para el de Y. Igual a por AY, perdón, AX y AY. La magnitud también es única para él. Listo. Listo. ¿Qué pasa? Que yo aquí puedo llegar a hacer un vector chiquitico en dirección de X con magnitud 1. Miren que solo estoy usando un cuadrito y otro en dirección de Y, ¿no? Ok. Es un desperdicio, ya que siempre que voy a hacer un vector en dos dimensiones y lo voy a dividir en dos vectores, uno en X y uno en y si el vector que voy a hacer no es A, sino B, C, D, E, F, G, H, I, J, 25.000 vectores, a todos voy a tener que definirle un vector unitario con su propio nombre, cuando el vector unitario siempre va en dirección de X y siempre vale lo mismo. Es un desperdicio. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a alguien se le ocurrió, no. Vamos a hacerle un vector unitario a cada eje cartesiano y le vamos a poner un nombre único y vamos a utilizar ese vector unitario para todo. Y aquí voy a colocarlo en 3 dimensiones porque pues son 3 y son bastante particulares. Al de X lo nombraron Y y le pusieron gorrito. Al de Y le pusieron J porque sigue la letra J en el abecedario. Y al de Z, ¿cómo le pusieron? ¿Lo conocen o no? Nunca lo han escuchado. K. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Nos estamos ahorrando bastante en la descripción de un vector. Ya ese vector unitario no tiene por qué ser AX unitario, simplemente Y. Y para Y, pues ya no tiene que ser algo único, simplemente J. Es decir, el vector A y cualquier vector en dos dimensiones va a ser AX, es decir, la componente que tengamos en X, acompañado en Y. La componente que tengamos en Y, acompañado de un J. Y como les digo, lo puedo llevar a más dimensiones porque nada me lo prohíbe. Si llega a tener una componente en Z, pues dicha componente
acompañada de una caja. ¿Listo? Ok. Ya tengo mi descripción del vector. Esa descripción normalmente, no sé, en los colegios, en algunos cursos de álgebra un poquito viejos, se puede llegar a escribir así el vector A. Y eso ya no es válido por muchas razones. Ahorita les cuento una solamente. Simplemente colocan las componentes, las separan con comas y le ponen un paréntesis. Esa es la notación antigua y esa no es la notación que nosotros vamos a usar para el curso. Para nada. Esta sí es. ¿Por qué? Este es un vector corto. Pero podríamos llegar a tener un movimiento en espiral o un movimiento parabólico, por ejemplo. La ecuación de y del movimiento parabólico es una ecuación que tiene al menos 3 términos. ¿Sí? La ecuación de x puede llegar a tener unos 2 términos y la de z puede llegar a tener uno solo o dos, bueno, en fin, puede llegar a variar. El hecho es que una ecuación con tantos términos ocupa más de una línea, muy normalmente. Yo puedo escribir una sola línea para un término que va acompañado con i, una sola línea para un término que va con j y una sola línea para el término que va con z. Pero queda feo abrir un paréntesis, escribir una, dos, tres líneas y al final de las 3 líneas terminar un paréntesis. ¿De acuerdo? Aparte que esta notación de los vectores unitarios se volvió casi que la norma. Es la cosa más elemental del álgebra utilizar estos vectores unitarios y no esta notación que de pronto ya debería desaparecer. De hecho, no debería enseñarse en el colegio. Porque se enseña y no se vuelve a usar nunca más en la vida. Entonces, ¿para qué sirve algo que solamente tiene validez 3 años de su vida? Porque normalmente se enseña en noveno y en 11 se terminó. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Vale. Bien, ya tenemos qué es un vector y cómo podemos casi que de componentes, de ángulo y magnitud, pasar a una notación que está por componentes. ¿Listo? Vamos a ver ahora. Esto corresponde a algo anterior. ¿Listo? ¿Qué sería la suma de dos vectores? Bien, voy a sumar, puede ser este, más este, así. Listo. Antes de sumar los vectores, bueno, siempre escribir al menos qué componentes de los vectores vamos a tener, ¿no? Entonces aquí tendríamos, bueno, componente en X en dirección de Y, componente en Y en dirección de J. Podemos usar los valores numéricos incluso de la gráfica. La componente de X sería 5 y la de Y sería 1. ¿Lo necesitamos? No, vamos a hacer algo bastante general. Podemos hacer para el vector B algo similar, ¿no? Bx, Y y BY, J. Aquí aparentemente le di componentes 2 para X y 4 para Y. Listo. Quiero hacer la suma de los vectores. Pues, normal. No vamos a hacer algo más que simplemente sumarlos. Y cuando yo los sumo, pues voy a escribir el primer vector. Listo. El operador. Terminé. Y el segundo vector. Ok. La clave de los vectores, siempre que yo los quiera dibujar o hacer alguna operación, igual va a ser calcular sus componentes. Así que si yo quiero calcular las componentes para esta operación que ya terminé, es básicamente sacar el factor común. Tengo un término acompañando a la i y dos términos acompañando a la i.
que quiere decir que la suma de los dos vectores a más b va a ser igual a x, factor común, junto con bx, acompañando ahí, más los términos que acompañan a j. Y esas dos cosas, las componentes de x, son las componentes del nuevo vector en x, y las componentes de y, las componentes del nuevo vector en y. Quiere decir que una vez más a más b va a ser igual simplemente a componentes de otro vector. Mejor dicho, no hemos cambiado lo que hicimos al inicio. La suma de dos vectores me da otro vector. Ok. ¿Podemos hacer la suma aquí por componentes rápidamente? Sí. Calculemos por ejemplo la de x de c. Pues sería la de a más la de b. ¿Cuánto me da la de a? 5. ¿Cuánto me da la de b? 2. 5 más 2, 7. La del vector c sería 7 en x. ¿Cuánto me da la de y? Tenemos aquí esta que es 1, tiene 1 de altura, y esta tiene 4. Es decir, 1 más 4 me va a dar 5. Entonces mi vector c tendría que estar en la coordenada 7 para x y 5 para y. Lo puedo trazar de una vez. Listo, ahí está. ¿Quieren verlo? Es decir, ¿quieren que compruebe que eso es cierto? Lo puedo comprobar gráficamente incluso. Puedo llegar y hacer cabeza con cola, ¿no? Puedo sumar a más b. Bueno, ahí más o menos. Creo que algún vector me quedó un poquito más largo que el otro. Y puedo sumar por el otro lado. Lo que pasa es que este pedazo sí me quedó feo. Vale, me queda un poquito feo para trasladar ese vector a. Lo puedo dibujar encima. ¿Listo? Efectivamente se puede llegar a sumar por componentes y va a ser exactamente igual a la suma gráfica que fue la que vimos la primera clase. Listo. La resta de vectores sería igualita. De hecho, si usted quiere llegar a mirar aquí la resta, mire, cambia el más por menos, cambia el más por menos, esto me quedaría aquí con menos y esto me quedaría aquí con menos y ya está. No vale la pena pararme. Esto quedó como raro. Pararme en un cálculo donde todo lo que vamos a cambiar es el operador más por el operador menos. ¿De acuerdo? Vale la pena es. Miremos lo siguiente que venía. Y lo siguiente que venía era de pronto el producto por un escalar. Es que lo podemos mirar rápidamente. Listo. ¿Cuál es la magia de este producto? Nada, que un escalar cumple con la distributiva. Así de sencillo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vaya a hacer el cálculo de qué es el vector b, dicho escalar va a multiplicarse a todo el vector a y se va a distribuir en cada uno de los términos. Al fin y al cabo, él es un escalar. ¿Qué puede hacer? Operar con la parte escalar. Este escalar no puede operar con la parte vectorial. Eso es un vector. O sea, no lo puede llegar a afectar. Menos uno tan elemental como el vector unitario. Este vector y es el vector que simplemente apunta en la dirección y. Ya, no puede hacer más. ¿Puedo llegar a volver cero este y? Bueno, sí, lo puede hacer. Tiene este poder, ¿no? Porque es un escalar. Al fin y al cabo está multiplicando a x y a y. Entonces, si él vale 0, esto se vuelve 0, esto también se vuelve 0. ¡Pum! Se acabó. Me queda con componente 0 para x.
Y componente 0 para y, porque se distribuyó. ¿Puedo llegar a cambiarle el signo? Sí, claro, puede llegar a ser -1. ¿Qué quiere decir? Que la componente de AX, que por ejemplo para este ejercicio valía 5, ahora ¿cuánto va a valer? -5. ¿Qué quiere decir? Que el vector A, en lugar de dibujarse hacia allá, se dibuja hacia la izquierda. Y si hacemos lo mismo con la de y, ya no va en 1, sino en la componente -1. Si yo pongo la cabecita de ese vector acá, es el vector opuesto a A. Es el vector -A. Y eso es lo que le hace. Un alfa, un escalar que valga -1, me va a convertir a A en -A. Me va a calcular el vector opuesto. Y eso es todo lo que es. Operar una a una las componentes del vector. Eso es todo el poder que tiene alfa. ¿Listo? Bueno. De aquí nosotros habíamos calculado algo bastante interesante, pero que de pronto valga la pena ver un poquito más adelante. Ok, nos falta saber qué es esto. No, calculamos más adelante. El vector unitario vamos a mirar cómo hacerlo un poquito más adelante porque todavía no hemos visto qué es la magnitud de un vector por componentes. Pero lo vamos a ver de una vez. Es decir, vamos a saltarnos ese producto al producto punto o producto escalar. Listo. Todo lo que yo necesito para ese producto es robarme cosas que ya he hecho. Me voy a robar estos dos vectores. Ok. Y me voy a robar la definición del producto escalar o producto punto más las conclusiones de en qué momento son 0. No necesito nada más. Listo. Mentí. Necesito algo más. Necesito esto. Esta no es. Esta sí es. Carajo. Carajo. Un segundito. Me puso rebelde eso. Listo. Ahora sí. ¿Por qué me preocupa estos vectores unitarios? Bueno, porque realmente cuando yo vaya a hacer esta operación entre los dos vectores, entre A.B, la voy a tener que hacer componente a componente. Y vale la pena de pronto por aquí complementar con la componente en Z. Me sirve un poquito para las otras explicaciones porque es un poquito, digamos, me ahorra tiempo. Y ustedes entienden que es más o menos lo mismo, pero para producto escalar y sobre todo para producto vectorial sí me interesa tenerla. ¿De acuerdo? Un poquito mejor. Bueno. Nada, si yo quiero hacer el producto punto o producto escalar, lo único que yo necesito hacer es replicar la operación. Es decir, voy a hacer todo esto. Producto punto de todo esto, el vector B. Ok. Yo no sé qué vaya a pasar. Es decir, cuando yo estoy manejando un operador como estos, punto, cruz, etcétera, yo no sé si puedo llegar a poner una multiplicación como la gente piensa de la parte escalar. Pero yo les voy a mostrar que solamente con este conocimiento de los vectores, qué pasa si son paralelos o qué pasa si son perpendiculares, perdón, o paralelos, ya es suficiente. No necesito saber nada más. Y voy a hacer la operación de una manera medio práctica. Es decir, primero quiero saber qué es el producto punto entre AX y con todo lo demás. ¿De acuerdo? Yo ya sé qué va a ser el resultado del producto entre un escalar y otro escalar. Pues simplemente la multiplicación de los escalares. Y el producto punto entre I, por ejemplo, e I, si lo quiero sacar un poquito aparte, para dejarlo un poquitico más visible. Es decir, ese resultado va a ser igual a X, voy a hacer esta operación,
con todo lo que está debajo, es decir, Bx. Listo. Los escalares siempre los voy a colocar allá, de ladito. La operación real, la que a mí me interesa saber qué es I punto I. I punto I. Y así sucesivamente con los demás términos. El siguiente término sería AX por este, es decir, por BY, e I punto J. ¿Listo? Y continúo. AX, BZ, I punto K. Ya. Terminé de operar el término con X con todos los demás. Así que continúo con el siguiente. Más AY BX J punto I. Listo. Más AY BY J punto J. Más AY BZ J punto K. Muy bien. Más se acabaron todos los de Y, así que me queda hacer el último, este que está aquí. AZ por BX y punto perdón, K punto I. Más AZ por BX K punto J más AZ. Eso es una mamera, ¿no? Ah, carajo, coloqué BX. Un segundito. DY. ¿Listo? K.K. Bueno, y miren todo esto. Está gordito, está bastante grande. Listo. ¿Podemos disminuirlo más? Sí, utilizando, como ya les dije, esto. Miren que realmente mi operación se redujo a todos estos pares de operaciones. ¿Qué pasa cuando yo hago el producto punto entre dos vectores, por ejemplo, I con I? Es decir, dos vectores unitarios que van en la misma dirección. ¿Qué me dice el resultado gráfico que me da cuando yo hago la operación entre dos vectores paralelos? ¿Qué debería darme? ¿El mismo vector? El mismo vector, ojo, es decir, me da este resultado, ¿no? Son paralelos, tenemos dos vectores, entonces me da la magnitud del primero por la magnitud del segundo. Así de sencillo. ¿Cuánto es la magnitud de un vector unitario? Cualquiera de los tres. El que guste. 1, 1. Entonces, ¿cuánto me da 1 por 1? 1. Ya. Eso es toda la magia. Quiere decir que todos los operadores que sean iguales, I junto I, va a ser igual a J.J, va a ser igual a K.K, y todos esos me da a dar igual a 1. ¿Y qué va a pasar con todos los otros? Aquí tengo, por ejemplo, J.I y aquí I.J. Bueno, primero, ¿el producto escalar es conmutativo o no lo es? Es decir, I.J es diferente de J.I o es igual. Es diferente. ¿Seguros? Vamos a revisar. Producto escalar es conmutativo. El producto punto entre A.B y B.A es igualito, porque es igual proyectar A contra B o B contra A. Lo que vimos la vez pasada. ¿Qué quiere decir? Que de estos no me interesa cuál de los dos vaya a escribir. I.J y J.I exactamente lo mismo. J.I. Listo. ¿Y qué va a pasar cuando esos vectores vaya a utilizar alguna de estas dos? Pues que J.I, por ejemplo, tiene un ángulo acá de ¿cuánto? De 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que son perpendiculares. Y de hecho, cualquiera de estos tres tiene un ángulo de 90 grados con respecto a los otros dos.
En conclusión, desde que yo tenga índices diferentes, todo esto, j.i a k.j, por ejemplo, y i.k, y por supuesto intercambiando el orden, sin importar cuál sea, me va a dar 0. ¿Qué quiere decir? Que de estos términos, este me da 1, este me da 1, este me da 1, y todos los demás términos me van a dar 0, a que no van a estar en la respuesta. Y por eso es que la definición de producto punto, a usted le dicen, coja las componentes de x de los dos vectores y multiplíquelas, y sume la multiplicación de las componentes de y más la multiplicación de las componentes en z, porque solamente esas son las que sobreviven. Esa es la definición de producto punto que usted ya vio en álgebra de pronto, ¿cierto? ¿De dónde venía? Bueno, de la parte gráfica del producto punto. ¿Ok? Listo. Este es el resultado del producto punto por componentes. ¿Puedo hacer más cosas con eso? Muchas. Casi que puedo llegar a devolverme y empezar a mirar cosas útiles que puedo llegar a calcular con esto. Por ejemplo, antes yo les había dicho cuando vimos este producto que servía para la magnitud de un vector. Bueno, vamos a ver por qué. Porque si yo hago la magnitud, es decir, el producto punto entre un vector con el mismo, todo lo que tengo que hacer es reemplazar aquí en lugar de b, a, ¿no? Es decir, me va a quedar la componente de ax al cuadrado más la componente de ay al cuadrado, porque está 2 veces, más la componente de az al cuadrado, porque está 2 veces. Así de sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Que acá lo puedo igualar también a esto que tengo al lado, a por b, pero ahora va a ser a por a, es decir, a cuadrado. ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Porque ya tengo la magnitud de un vector, es decir, puedo llegar a sacar raíz acá, sacar raíz acá y sacar raíz acá, y eso me da la magnitud de un vector, que también se puede escribir así, como vector en operación de magnitud. Cualquiera de las tres. Me gusta de pronto concluirlo más como, o sea, me gusta más escribirlo así. Puede ser cualquiera. Ok. ¿Cómo lo enseñaban en el colegio a uno? Pitágoras, ¿no? Le decían a uno, ¿no? Es como calculando la hipotenusa. Se coge el lado en x y el lado en y, las eleva al cuadrado y mire, despeja aquí la hipotenusa. Totalmente falso, porque no me va a cumplir si yo tengo coordenada en z. Ahí sí, hasta ahí llega la explicación de Pitágoras. El producto punto es realmente la explicación de ¿y de dónde sale el z cuadrado? Si yo no puedo tener un triángulo en 3 dimensiones que tenga 3 lados. O sea, no me lo visualizan siquiera en el colegio. Bueno, lo puedo llegar a tener, no me malinterpreten, pero no me lo enseñan, por así decirlo, y como que Pitágoras falla mucho. No es la respuesta más eficiente, pero tampoco le pueden enseñar a alguien el producto punto tan temprano. Pero acá ya está bueno. Aquí ya se ve que realmente la magnitud de un vector sale del producto punto. Una de las aplicaciones. ¿Listo? Vamos en las 7. Les podría llegar a mostrar algo adicional. Que es simplemente despejar esto. Es decir, puedo llegar a conocer el ángulo de un vector con respecto a otro. Conocer el ángulo de dos vectores es algo extremadamente útil, porque es la manera de hecho más práctica que a todo el mundo le enseñan para conocer el ángulo entre dos vectores. Digamos que el producto cruz lo podría llegar a permitir, pero es una operación un poco más larga. Siempre que usted busque en algún libro, en cualquier parte, cómo conocer el ángulo en vectores, lo van a mandar a esta ecuación. No sé si le digan exactamente que sea el resultado del producto punto, pero lo es. Es decir, de aquí puedo llegar y despejar el ángulo, es decir, calcular el coseno a la menos 1 a ambos lados, ¿no? De acá desaparece y de acá queda ese coseno a la menos 1.
y se puede meter en calculadora tal cual. ¿Qué es este A.B? Ah, ¿para qué copiarlo si aquí lo tengo? Ah, pero está en blanco. A ver, vamos a copiar. Se ve feito. Listo. ¿Y qué voy a colocar debajo? Las dos componentes. ¿Más clases? ¿Ahorita a las 7? Uy, dale, Daniela. Exagerados. Listo. ¿Qué sería entonces la magnitud de A y la magnitud de B? Pues ya tengo aquí la de A. O sea, literal, esa sí la puedo copiar y pegar. Aquí está su magnitud de A. Y la magnitud de B, escribir lo mismo, pero con B. Bx al cuadrado más by al cuadrado más bz al cuadrado y cierro la raíz. Y con eso acabamos la clase. ¿Listo? La próxima seguimos viendo el producto cruz y vamos a ver qué más cosas podemos llegar a sacar. Miren acá que de una sola cosa, o sea, del producto escalar, una vez completado, ¿no? Podemos encontrar ya varias aplicaciones. Cómo calcular la magnitud de un vector y cómo calcular el ángulo entre dos vectores. Esto se ve feo, sí, realmente, un poquito feito, pero en la calculadora esto no pesa. Esto es muy fácil de computar. ¿Listo? Bueno. Chao, nos vemos el lunes, que tengamos fin de semana, que descansen. Igual, profe. Luego, profe, gracias. Chao, profe. Hasta luego. Profe, Chao, gracias. profe. Chao, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego. Se cuidan.